Hola amigos, como ya habíamos hablado, vamos a trabajar en este módulo la termodinámica. Definamos qué es termodinámica. Termodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar la relación entre sistemas físicos y su entorno. ¿A qué nos referimos con sistemas físicos? Mi cuerpo es un sistema físico que se relaciona con el ambiente, con la naturaleza, con el espacio que me circunda. Pero también un buen libro es un sistema físico, un borrador, una hoja de un árbol. A ello nos vamos a referir como sistemas físicos. La termodinámica tiene en cuenta algunas variables que inciden en esa relación: temperatura, volumen y presión. Hablemos y nos vamos a centrar en la temperatura. ¿Cómo podemos entender temperatura? Hay mucha confusión frente a definir temperatura como calor. Para evitarnos un poco el concepto confuso entre calor y temperatura, vamos a entender la temperatura como una magnitud escalar que se refiere a la energía interna de un sistema físico termodinámico. Así, podemos definir temperatura de tal manera que vamos a concluir con calor un poco más adelante. Seguramente tú has estado en un día muy frío. ¿Qué sientes? ¿Cómo percibes? ¿Cómo te das cuenta que el día está frío, menos frío y no tan frío? Ahí la temperatura juega un papel importante. En un día frío seguramente te abrigas más. Seguramente una buena taza de café a la mañana ayuda. Una buena taza de chocolate. ¿Qué estás buscando? Aumentar la energía de tu sistema físico. Es decir, estás haciendo algo con la temperatura. Te sientes más calientito. ¿Has estado en un día de verano? Es algo contrario ahora. ¿Qué haces en un día de verano? ¿Cómo aligeras esa energía en exceso que lleva y que tú sientes con respecto al sistema? ¿Qué buscas? Aire, bebidas frías, ventilador, ambiente fresco. Es decir, que lo que buscas es reducir esa energía interna que te suministra el entorno para estar un poco más fresco. Eso es temperatura. Vamos a hablar entonces de cuán frío es el frío. Retomando el ejemplo anterior, vamos a imaginarnos un día de invierno. Indudablemente un día de invierno es un día con mucho frío, muy baja temperatura. Estoy con mi amigo sentado en un sitio donde hay baja temperatura. Para mí hace mucho frío, pero para mi amigo no es tan frío. ¿Es diferente entonces la temperatura? La sensación térmica de él con respecto a la mía es diferente. Efectivamente, su sistema físico interpreta diferente el entorno. ¿Cómo hacer entonces para tener un mismo valor como punto de referencia? Existen instrumentos de medida que me permiten saber con exactitud cuánto es el valor de la temperatura en ese sitio. Importante resaltar que el valor de temperatura sobre la superficie de la Tierra es diferente al valor de temperatura en la capa más arriba. Lleguemos a la estratosfera y será indudablemente diferente si salimos al espacio. Acompáñenme, miremos algunos instrumentos de medición de temperatura. El primero de ellos, muy conocido por todos, el termómetro de mercurio. Un capilar de vidrio con una gota de mercurio, la cual tiene una propiedad muy importante: se dilata fácilmente con calor, pero se contrae fácilmente con frío. Este termómetro es con el que nosotros medimos nuestra temperatura corporal. ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal? 37 grados marca el termómetro cuando nuestro sistema físico responde sin ningún problema a nivel interno. Pero si tengo otra medida que realizar, debo recurrir a instrumentos más especializados. Por ejemplo, un termómetro de resistencia. Este termómetro permite medir
valores de temperatura muy altos que indudablemente el termómetro de mercurio no alcanzaría a detectar. Otro instrumento que nos permite registrar también la temperatura es la termocupla, o comúnmente conocido como termopar. Consiste básicamente en la unión de dos alambres, generalmente es cromo-aluminio, con un punto común que permite censar a través de una diferencia de potencial que registramos con este instrumento el valor de temperatura de lo que estemos midiendo. Es muy utilizado en aplicaciones industriales. Uno más para medir y que nos facilita la vida a todos es el digital. Nos da una información directa del valor de temperatura que deseamos conocer. Miremos cómo funcionan. Vamos entonces ahora a realizar experimentos con los instrumentos de medición de temperatura mostrados anteriormente. Empecemos con este instrumento. Este era un termómetro de resistencia que me va a permitir medir la temperatura a través del cambio de energía que sense el material. Vamos a prender esta vela. La cual en su entorno está generando energía térmica, energía calórica, a lo más cercano a ella. Miren lo que pasa cuando acerco esta energía a la punta de este sensor. Acercamos y por favor, mucha atención en el valor que registra el sensor en temperatura. 240, 200, 360, 400 grados centígrados, estamos midiendo en la escala en grados centígrados, pero vale la pena resaltar que la escala absoluta es en grados Kelvin. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que todos los laboratorios y la industria trabajan bajo la escala Kelvin. Tenemos 700, en este momento 900, 800 grados centígrados, que registra el sensor por efecto de la energía suministrada en la punta. Nos acercamos a los 900 grados centígrados. 896, 900 grados centígrados. Lo que me está indicando un aumento de la energía que está detectando el sistema por efecto de la radiación térmica que recibe. Como pudimos observar, este instrumento registró valores de temperatura de más de 900 grados centígrados. Dejémoslo en 900, pero recordemos la escala absoluta. Grados Kelvin es igual a 273 más grados centígrados. Si lo obtenemos como 900, 900 más 273 da más de 1000 grados Kelvin. Pero esto es frío. Sí, es frío. No se asuste. Si esto lo comparo con una caldera, esto realmente es frío, pero si la caldera la comparo con la superficie del Sol, la caldera es fría. Miremos qué más frío puedo llegar ahí. Muy bien, amigos. Vamos a continuar realizando algunas experiencias con los instrumentos de medición que detectan los valores de temperatura en diferentes situaciones. En este caso tenemos en un recipiente con agua en estado de ebullición. Este valor detectado es alrededor de los 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, que en la escala absoluta significan 373 grados Kelvin. Definitivamente más frío, mucho más frío que el caso anterior. A continuación, podemos observar en este recipiente agua a temperatura ambiente. Esta agua a temperatura ambiente registra un valor diferente dependiendo del lugar o zona donde nos encontremos. A nivel internacional, para evitar esas diferencias, convencionalmente se tomó 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin es el valor a temperatura ambiente. Hay más frío que este. Tenemos el caso del hielo. El hielo es agua congelada, pasa de estado líquido a estado sólido. La temperatura necesaria para que haya este cambio de fase es de alrededor 0 grados centígrados. 0 grados centígrados registrando el valor más frío en comparación con los dos casos anteriores. Y tenemos ahora hielo seco. Hielo seco es dióxido de carbono que pasa del estado gaseoso al estado sólido.
La temperatura necesaria para que eso ocurra son menos 80 grados centígrados. Indudablemente más frío que todos los anteriores. Pero hay una pregunta. ¿Hay algo más frío que el frío detectado? Vamos a mirar a continuación qué pasa con la nueva experiencia. Muy bien, amigos. Para resolver la pregunta anterior, ¿qué es más frío que el frío? Vamos a realizar una nueva experiencia. Pero antes de dar inicio a esa nueva experiencia, vamos a atender normas de seguridad. Guantes para no entrar en contacto con los elementos del experimento y algo muy importante para evitar daños en el sistema físico mío, que es el cuerpo humano, gafas de protección. ¿Qué tengo aquí? Tengo nitrógeno, pero nitrógeno en estado líquido. Nitrógeno es el mayor porcentaje que abunda en el aire que respiramos. El 72% del aire que respiramos es nitrógeno, el 21% oxígeno y el 7% otros gases que componen el aire de la atmósfera. A través de un proceso de refinamiento y de licuefacción podemos obtener el nitrógeno líquido a muy bajas temperaturas. La temperatura del nitrógeno líquido es de menos 195,8 grados centígrados. Es decir, muy frío, más frío que en el caso anterior. Como podemos observar, en este recipiente acumulamos el nitrógeno líquido que voy a derramar sobre la mesa y que ustedes podrán observar cómo el vapor predomina sobre la mesa. Esto claramente tiene su explicación teniendo en cuenta que la temperatura del nitrógeno líquido es muy baja, recordémosla, menos 195,8, mientras la temperatura de la mesa es temperatura ambiente. La diferencia entre las dos es muy grande, de tal modo que esta mesa se comporta como una hornilla para el nitrógeno líquido que hago caer sobre esta mesa. Hagámoslo una vez más. Como la temperatura es muy baja, los riesgos con la piel son altamente posibles. Por tanto, siempre con normas de seguridad para evitar el contacto directo con el nitrógeno líquido. Vamos a realizar otras experiencias con nitrógeno líquido. Aquí tengo un globo común inflado con el aire de nuestros cuerpos. Es un aire caliente, es decir, con algún nivel de energía térmica. Lo inflé y lo sellé. El globo permanece inflado porque las partículas internas, con la energía que le suministré, lo que hacen es golpear las paredes del interior del globo para mantenerlo así. ¿Qué pasa si el globo lo coloco dentro de nitrógeno líquido? Número 1, estalla el globo. Número 2, no pasa nada. Número 3, el globo flota y se va. Miremos y escojamos la mejor respuesta. Este recipiente es mucho más grande para poder introducir el globo. Voy a ir despacio introduciendo el globo, aún teniendo los cuidados para evitar el contacto directo con el nitrógeno líquido. Me voy a ayudar con una pinza para empujarlo completamente. Lo voy a sacar. Observemos muy bien lo que está pasando con el globo. Número 1, no se estalló. Era una de las posibles hipótesis en el caso anterior. Se está recuperando. ¿Para dónde se fue el aire cuando no tenía esta forma definida? Sigue recuperándose. No se destruyó el globo. Entendamos un poco qué está pasando aquí. Como podemos observar, el globo recuperó su forma inicial. Entonces, ¿qué está sucediendo con la cantidad de aire interna o de gas que está almacenado? Está obedeciendo la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales, escrita, dice que la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles por R, la constante universal de los gases, por T, por la temperatura. La temperatura, recuerden, temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin. Si de esta expresión despejamos volumen, podemos observar que
presión pasa a dividir. Por tanto, hay una correspondencia directa con la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía que le suministramos a las partículas. A menor temperatura, menor energía. ¿Qué pasa si la temperatura es cero? Si pudiéramos llegar al cero absoluto. Cero por cualquier cosa de cero quiere decir que el volumen es igual a cero. En el caso ideal debería verse, pero explica por qué el volumen disminuye con la temperatura. Es una explicación a la luz de los gases ideales. Si bien lo que tengo internamente no es un gas ideal sino un gas real, es un poco más complejo la consideración, pero que nos permite entender mejor qué está pasando realmente con lo que está almacenado en este globo. A continuación vamos a realizar una nueva experiencia y ahora con una rama de un árbol. Como pueden observar, esta rama tiene hojas que son flexibles y que se encuentran todavía vivas, por así decirlo. Voy a introducir las hojas, parte de ellas, en el nitrógeno líquido. Hago esto con el mayor de los cuidados. Estoy introduciendo las hojas de más arriba, dejando por fuera por lo menos esta hoja. Ella sigue siendo flexible, mientras que las que introduzco en el nitrógeno líquido por algún tiempo presentan un estado rígido, de tal manera que con cualquier fuerza sobre la superficie de las mismas se genera la destrucción completa. Sin embargo, al igual que en el caso de la bomba, si espero un tiempo que ellas adquieran temperatura desde la temperatura de nitrógeno líquido hasta la temperatura ambiente, esta por lo menos, fijémonos en esta hoja, todavía se ve bastante tensa. De a poco está subiendo la temperatura, está pasando desde la temperatura del nitrógeno líquido hasta la temperatura ambiente. Ya observamos cierto nivel de flexibilidad a su estado natural. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como hemos mencionado a lo largo de las diferentes experiencias, este es un material orgánico que está compuesto por moléculas y átomos y se encuentran en movimiento permanente, continuo. Al pasar de temperatura ambiente a una temperatura del nitrógeno líquido, lo que estoy haciendo es quitándole energía a ese tipo de interacción, a ese movimiento, generando una especie de juego congelados y dejando el sistema estresado. Cualquier fuerza realizada al material o al estado físico considerado producirá una fractura o colapso del material. Sin embargo, si no actúa sobre ello una fuerza y esperando que recupere la temperatura ambiente, el material volverá a estar en el estado que estaba inicialmente. Entonces, respondimos la pregunta: si hay más frío que el frío, menos 195.8 grados centígrados. ¿Habrá entonces, de nuevo la pregunta, algo más frío que este frío? La respuesta es sí. Cuando se trabaja con helio líquido, la temperatura del helio es de alrededor de 2 a 3 Kelvin. Es muy cerca del cero absoluto. No hubo posibilidades de mostrarlo por la complejidad de tenerlo almacenado. Pero ahí va el límite, si hay más frío que el frío. Ahora los invito a que busquen, consulten e investiguen más información acerca de procesos termodinámicos. A ver si encontramos situaciones y experiencias que nos indiquen un frío con el cero absoluto. Quedarán plegadas algunas lecturas complementarias, algunas referencias que nos permitirán solventar, obtener y ganar más información en este módulo de termodinámica. Más frío que el frío.